Bueno, pues con un poquito de trabajito, si les parece, vamos a continuar. Y si recuerdo bien, habíamos quedado en abrir ahora mismo pues un turno de preguntas, dudas que se les puedan haber planteado después de las presentaciones de las novedades y de los requisitos de la primera convocatoria. Así que turno para que puedan hacer las preguntas que consideren oportunas. Tenemos un micrófono, o sea que cualquiera que desee hacer una pregunta, por favor, levante la mano. Isier. Sí, claro. ¿Otra pregunta? La primera pregunta. En el anterior proyecto había unos límites de los socios que tenían que aportar un 5% a los proyectos. No he visto este 5% en la actual convocatoria. ¿Le hago el resto de preguntas? No, vamos respondiendo. Si No hay ninguna obligación de que los terceros países aporten ningún porcentaje al proyecto y lo vamos a explicar a continuación en el formulario. Los gastos de administración, ¿cómo se imputan? He visto que hay una mención a costes indirectos, 15% en función del personal. Lo vamos a ver más. Les hemos pedido, que yo quería recalcar, preguntas sobre lo que se ha explicado hasta ahora. No hemos entrado en la parte del formulario, con lo cual les rogamos no hagan preguntas anticipándose a la información que vamos a dar ahora, porque tenemos que decirles que esperen entonces al final de las presentaciones. Bien. Gracias. La última, entonces, en este bloque. ¿Qué significa esa mención de América Latina que hacen en el principio? La pregunta en concreto es, ¿eso significa que podré financiar acciones con asociados del proyecto en otros países? ¿Iría dentro del límite del 30%? Lo voy a explicar, pero tú me corriges. A ver, hasta donde lo que hemos... No sé a dónde te refiere la referencia a América Latina, pero probablemente fue en la introducción, pero en la introducción del 2007-2013, porque yo no recuerdo que mencionáramos nosotros... ¿Se dice América? Bueno, en cualquier caso... En la página 2, sí. En la página 2 se menciona que del también programa. tiene importancia para este espacio de cooperación la consolidación de los lazos económicos, sociales y culturales de las regiones de las MAS con los territorios vecinos de América. Vale, explico. Vecinos. En cualquier caso, si recuerdas la presentación, dijimos que el requisito del programa es que hubiera al menos, evidentemente es un programa de cooperación, tiene que haber al menos 2 socios, por así decirlo, y al menos uno de los 2 tiene que ser un socio europeo. Quiere esto decir que cumplidos esos requisitos también puede haber socios que no sean de la zona del programa, ¿vale? O sea, podríamos tener perfectamente, y creo que es una cosa que discutimos muchas veces, porque hay, evidentemente, efectivamente, hay territorios en América que tienen unos especiales lazos con algunas de las regiones participantes del programa. Digo porque es un ejemplo que discutimos mucho. Podría haber un proyecto que fuera Canarias, Azores, Boston, por decir algo, ¿no? Estados Unidos. Podría decir, no, el 30% del programa, tú me corriges, pero entiendo que no se podría aplicar en Boston, porque solo se puede aplicar, o sea, lo que es la regla de extraterritorialidad del FEDER, en las zonas del programa que estén fuera de la Unión Europea. Dado que Boston no formaría parte del programa, porque no es ni Cabo Verde, ni Senegal, ni Mauritania, no podrían financiarse con FEDER acciones en Boston, pero sí que podría ser socio de un proyecto, asociado de un proyecto, siempre y cuando, como digo, se cumplieran los requisitos generales de al menos 2 socios del proyecto y al menos 1 de la parte europea. Y no olvidemos también, solo por añadir, el requisito de que redunde en beneficio de la zona del programa.
de la zona de cooperación. O sea, el conformar los partenariados no puede perder de vista los requisitos de la convocatoria y los objetivos del programa, que es el desarrollo del espacio de cooperación del programa. Puede haber asociados que, por circunstancias que sea interesante incluir en los proyectos como asociados, siempre y cuando su inclusión redunde en beneficio del proyecto y de la zona de cooperación. Y efectivamente no podrías financiar actuaciones financiadas por el FEDER dentro de ese 30% de extraterritorialidad en esos países, porque eso no redundaría en beneficio de la zona de cooperación. Otra cosa es que se pueden hacer acciones soft, como llamamos, que no entren dentro de ese 30% del FEDER que se considera en tercer país, que eso tienen que ver ya las normas de elegibilidad y de subvencionabilidad del programa para ver qué se considera FEDER gastado en territorio fuera de la Unión Europea. Hola, buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por la conferencia y el trabajo que están realizando para transmitirnos el programa. Y me gustaría hacerles dos preguntas. La primera es, cuando hablamos de internacionalización de la PYME, ¿estamos hablando de acciones de regionalización dentro de la región macaronésica y vecindad o acciones de internacionalización que puedan llevar el acceso a cualquier otro país de las pymes canarias o de la región? Vamos a ver, teóricamente cualquiera, quiero decir, se le aplican los mismos criterios que al resto de ejes y lo que acabamos de decir. Podemos tener un proyecto, por ejemplo, entre Canarias, Azores y Madeira en el eje 2 de, digamos, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Yo entiendo que sí. ¿Vale? Y sobre todo cooperar, por ejemplo, con otros organismos europeos como el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, con los Knowledge Innovation Communities o cosas de ese estilo. ¿Sería posible? Vamos a ver, sería posible, pero vamos a tener una vez más, creo que vamos a volver al caso de yo he mencionado Boston, ¿no? Pero podría haber dicho Alemania, y al final en ese sentido Alemania sería igual que Boston, es decir, es una región europea, digamos una región de Alemania X, ¿no? Sería una región europea, pero fuera de la zona del programa, y por lo tanto, por así decirlo, tendría siempre que haber en cualquier proyecto al menos dos socios, uno de los cuales es europeo, y el 30% tampoco podría gastarse en Alemania, ¿no? Vale. Con todo lo demás puede haber un proyecto en el que haya entidades de Canarias, de Azores y de un instituto que estén en Alemania, sí. Vale, pero esas acciones, por ejemplo, el 30%, si yo que sé, una presentación que se quiera realizar, por ejemplo, en Alemania, ¿no podría estar subvencionada con los fondos o...? A ver, claro, una cuestión que hay que tener clara y es compleja, yo lo entiendo porque incluso entre nosotros hablando de estos temas a veces nos cuesta entenderlo. La regla de extraterritorialidad del FEDER nosotros en el programa la aplicamos y es un tema un poco especial porque cada programa Interreg en la Unión Europea, y yo creo que aquí el Ministerio nos podrá echar una mano también en entender qué significa eso, la estamos entendiendo de una manera ligeramente distinta en unos programas y en otros. Nosotros entendemos que, por eso decíamos medidas soft, ¿no? Pues efectivamente, en el programa 2007-2013 ya estábamos aceptando gastos, por ejemplo, de desplazamiento a conferencias internacionales relacionadas, por supuesto, con el proyecto, cuya actividad está incluida en el formulario, pues digo desde Sudáfrica hasta Japón, Alemania, etcétera, o sea, a nivel mundial. Desde luego tiene que estar incluido en el proyecto, especificado en el formulario y claramente identificado como algo que es necesario o que es beneficioso para llevar a cabo y ejecutar el proyecto correctamente. Esos gastos son elegibles. Cuando hablamos del 30% de extraterritorialidad, aparte de que les recomiendo que lean con detalle y nos consulten dudas, en el documento de elegibilidad de los gastos del programa, estamos hablando de inversiones, sobre todo inversiones en equipamiento e infraestructuras que tengan que ser verificables en el territorio de ese tercer país. Es decir, no, yo voy a montar un aula formativa con ordenadores, voy a hacer una reforma en un salón abandonado y voy a crear un centro cultural en Praia, en tal. Eso es una inversión física que para verificar el gasto la autoridad de auditoría o el que controla en primer nivel el gasto, que es el corresponsal regional, tiene que ir a verlo allí, porque el gasto está allí. No sirve solo, o sea, en el momento de ir a verificar ese gasto,
El gasto no se ha hecho en territorio europeo, se ha hecho en el territorio del tercer país. Ese tipo de gasto es el que no podremos hacer ni en Boston, ni en Alemania, ni en Japón, porque a la hora de realizar las tareas de control y auditoría tenemos que verificarlo. Entonces, seguimos esa regla de dónde está ubicado ese gasto, independientemente de dónde se haya pagado, porque la factura la puedo haber pagado en Canarias perfectamente y haberme llevado el material, etcétera, para verificar el gasto. Como digo, esto es un tema delicado y hay unas fronteras ahí que, en cualquier caso, si es necesario, haremos consultas a la Comisión Europea. Luego nos preguntan casos muy concretos, pero yo puedo comprar no sé qué, llevármelo aquí, traérmelo allí. Bueno, tenemos todavía 2 meses, ¿vale?, de preparación de los proyectos para ir consultando, para ir respondiendo a sus dudas sobre este tema. Pero a eso nos referimos, que se pueden hacer gastos. O sea, yo puedo desplazarme a una reunión con el Instituto de Alemania en el marco de un proyecto, sí. Lo que no puedo es ejecutar inversiones pagadas por el FEDER de este programa allí. No sé si ha quedado claro, más o menos. Sí, sí, muy claro. Y la última pregunta es, ¿qué ocurre si tengo un proyecto? Ustedes están comentando que cada proyecto tiene que ir a un eje, e incluso a uno de los apartados del eje si tiene varios. ¿Qué ocurre si tengo un proyecto que afecta a 2 ejes diferentes o a 2 líneas dentro del mismo eje? ¿Presento 2 proyectos diferentes? Es que las reglas del juego son esas, ¿vale? Ahí el programa es ese, son ustedes los que se tienen que ajustar al programa, no el programa. La comisión nos ha obligado a concentrar temáticamente, había 11 posibilidades, ¿no? 11 temáticas, 11 objetivos temáticos, ya les decía antes, y hemos tenido que hacer un esfuerzo de concentración temática muy importante. Ahora, los proyectos tienen que adecuarse a una sola de las prioridades de inversión y contribuir a los objetivos y a los indicadores de esa prioridad de inversión. Que cumplan eso, perfecto. Que además contribuirían a otra en el caso de... Vale, eso no nos importa realmente. Lo importante es que ese proyecto pueda encajar perfectamente ahí. Es decir, proyectos multitemáticos y multiobjetivos, no. Ustedes tienen que hacer también ese esfuerzo de concentración que ha hecho el programa a la hora de elegir los ejes estratégicos y los proyectos que, lógicamente, tendrán en mente miles de cosas y miles de actuaciones, tienen que irlo reduciendo y concentrando hasta encajar perfectamente en una sola prioridad de inversión. Hola, buenos días. Soy Rafael Zárate de la Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Tengo 2 preguntas. La primera, con respecto a las subcontrataciones, ¿un socio canario puede subcontratar a una empresa privada, por ejemplo, de Madeira, para una tarea puntual, no para ejecutar el proyecto? Me refiero, un tipo de analítica o de extracción de un material biológico X, ¿lo puede realizar esa empresa o tiene que ser una empresa canaria si yo soy socio canario? Ahí las normas no han cambiado, hay que cumplir las reglas de contratación y la normativa de contratación de cada entidad. Si la Fundación de Investigación del Cáncer, por su normativa de contratación, le permite contratar una empresa de Madeira o de Japón, insisto en lo mismo, o sea, la normativa de contratación hay que cumplirla, cada entidad según sus normas. Que tienen que sacar una licitación internacional en el boletín de la Unión Europea, la sacan y lo puede ganar una empresa de Tokio. Quiero decir que ahí no hay ningún límite. Se tienen que cumplir siempre las normas de contratación para que el gasto sea elegible y se pueda validar. No hay obligación ninguna de que sea una empresa canaria. Eso vulneraría la concurrencia también, claro. Pero esas licitaciones si supera el tope de 12.000 o no sé cuánto es, ¿verdad? Debajo de 12.000 se contrata directamente. 18.000 tengo entendido que son ahora, ¿no? La contratación directa. Bien. Ustedes tienen que seguir las normas de contratación que les sean aplicables a su entidad. ¿De acuerdo? En el caso, nuestra idea es solicitar un proyecto en el eje 1-1B, el que exige la participación de empresas asociadas. Y la pregunta es, ¿esa empresa asociada, además de, supongo, firmar una carta de interés o compromiso o algo parecido, se le exige a esa empresa asociada que parte de su presupuesto lo reserve para el desarrollo de esa acción demostrativa dentro del proyecto o simplemente la carta de intención y nada más? En esta fase de presentación de proyectos solo vamos a exigir una carta de, llamémosle compromiso, que están ya, además las van a tener disponibles ya la próxima semana también en el, bueno, cuando esté abierto el 1 de febrero, ¿no? Que es ya la próxima semana, no, la siguiente,
tras las jornadas en Azores y Madeira. Y verán que es solamente una carta de compromiso específica. Hay una para los beneficiarios del FEDER, otra para los terceros países, hablo de modelos de carta, y una específica para asociados. De momento no vamos a exigir ningún requisito más, que se presente esa carta de compromiso, pero evidentemente en el formulario tienen que especificar qué papel juega esa empresa privada en el proyecto, porque además cuando vean, ya los han visto, me consta, en el programa los indicadores de la prioridad 1B, en efecto, uno de los indicadores que tenemos que medir es el número de productos creados o desarrollados que han llegado al mercado y que han sufrido, en el buen sentido, ese proceso de transferencia tecnológica, ¿no? Desde el centro de investigación hasta el mercado. Si conseguimos alguno, verán que el número que tenemos ahí es muy prudente, porque precisamente es una cosa muy novedosa en el programa y esperemos conseguir algún resultado, pero hemos querido ser muy prudentes, sobre todo en el hito 2018, que luego lo veremos, porque es una cosa compleja. ¿Vale? Pero eso no vamos a exigir más, pero en el formulario desde luego hay que explicar, porque todos tienen que tener un papel, si no un asociado que pinta, pues también hay que explicarlo en el formulario. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Lo mío es muy claro y directo. Nosotros hemos participado ya en 4 proyectos, del primero Internet B hasta el último Sistema. Perdón, ¿de dónde es? Para situarle. Sí, soy Juan Carlos Betancor, el secretario general de FEMEPA. ¿Vale? Hemos hecho 3 como jefe de fila y un 4 como asociado, como socio de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La verdad es que son unos proyectos magníficos, es decir, este es un programa que efectivamente ayuda mucho a la cooperación y al desarrollo. Nosotros no tenemos nada más que cosas buenas que decir del programa. Ahora hay una que siempre la hemos dicho y ya sabes a qué me refiero, porque lo que es para las instituciones privadas que accedemos a este tipo de programas es una losa financiera impresionante. Primero, me parece ridículo el anticipo cuando la Unión Europea permite a programas mayores volúmenes de anticipo. Repito, las entidades privadas hace falta un buen soporte financiero. Y segundo, el tiempo que se tarda en cobrar la certificación. Lo demás es todo de 10, pero esas dos cosas me parecen muy mejorables. No sé qué opinan ustedes o qué se puede hacer. Vamos a ver, yo creo, aquí está el Ministerio también, que nos podrá iluminar sobre otros programas, pero que yo sepa, hasta donde yo sé, funcionan todos igual. Usted habla también de otros programas que tienen un volumen grande de... Si quiere, le pasamos ahora mismo también, el Ministerio nos puede explicar, pero que yo sepa, los programas europeos tienen, es una queja que tenemos todos, también a nivel administración, un volumen de anticipos muy pequeño. Yo de memoria, no quiero equivocarme, pero creo recordar que el programa operativo regional, estamos hablando del programa FEDER de Canarias, creo en general todos los programas regionales europeos, porque la regla es la misma para todo el mundo, el anticipo máximo me parece que es un 4%, si no me equivoco, un 4%. 4, un 2, no sé, muy pequeño. O sea, no es que en este programa tengamos menos anticipo que lo que permiten para otros programas, etcétera, etcétera. Y el tema de, digamos, de lo que es el flujo financiero y la gestión financiera y el adelantar dinero a instituciones privadas y demás, pues vuelvo a insistir, que quizás el Ministerio me contradiga y a mí me gustaría que nos iluminara, pero yo creo que es exactamente el mismo sistema que opera en todos, absolutamente todos los programas europeos de cooperación, en todos. Yo no puedo decir otra cosa, no sé si quieren añadir algo más o a lo mejor el Ministerio... Y sí, por favor. No, perdón, y sí, para el Ministerio. Para Carmen. Carmen, que nos pueda a lo mejor añadir algo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María del Carmen Hernández y trabajo en la Dirección General de Fondos Comunitarios y, digamos, coordinando todos los programas de cooperación territorial europea en los que participa España. Como bien dices, Ildefonso, sí que es verdad, es un hándicap que tenemos todos los programas de cooperación territorial. Desde que el beneficiario paga hasta que recibe el dinero pasa muchísimo tiempo. Pero no solamente es en este programa, es en todos los programas. En algunos estamos implementando lo que es la firma electrónica para ver si eso
hace que se mejoren, pero son programas en los que hay muchos niveles de control, hay un control de primer nivel, un control de segundo nivel, todo hace que al final todos controlemos lo mismo y efectivamente al final el perjudicado o el gran perjudicado es el beneficiario hasta que recibe el dinero. Pero en líneas generales es un problema de todos los programas de cooperación territorial. Otro tema que apuntaba es el tema de los anticipos. No todos los programas de cooperación territorial tienen anticipos. Los que lo tienen están en consonancia con este programa, que es un 5%, y hay algunos programas de cooperación territorial en el que no se les da un anticipo. Cada programa tiene unos organismos de gestión diferentes, unos países que participan diferentes y se acuerdan cosas diferentes. Entonces, el 5% es una regla y el 4% en la mayoría, pero hay incluso programas de cooperación en los que no se les da anticipo a los beneficiarios. Entonces, bueno, nos hemos puesto como reto en este 14-20, efectivamente, en la implementación en algunos de la firma electrónica, para ver si conseguimos que todo este circuito, que muchas veces la media es de un año, que es excesivamente largo, sí que es cierto, y somos conscientes, a ver si se puede simplificar. La firma electrónica es muy compleja, en este programa pues casi imposible con terceros países. Lo hemos implementado en concreto en España-Portugal porque es más fácil, España y Portugal, y nos está dando ya bastantes problemas en la convocatoria primera que está, porque la firma electrónica lleva aparejada otra serie de inconvenientes. Entonces, sí que es algo que tenemos que reflexionar, que trabajaremos en ello, pero que es difícil, muy difícil. Son programas muy complicados, pero que ya digo que este está en consonancia con el resto. Gracias, Carmen. Solo decirles que van a ver ahora somos conscientes del problema. El que lo hagamos igual que todos los programas no quiere decir que seamos todos conscientes de que eso es un problema que no beneficia a los beneficiarios del FEDER y que todo lo que sea susceptible de mejorar, estamos intentando mejorarlo. Verán ahora, cuando Merche les explique el formulario, que el programa ha optado, como casi todos los demás, siguiendo instrucciones de la Comisión Europea, unos sistemas de costes simplificados que van a hacer más simple sus declaraciones de gasto y más simple el trabajo de los que controlan en primer nivel el gasto y lo validan. Creemos que esta adopción de los sistemas simplificados va a mejorar sustancialmente y agilizar el cuello de botella ese, que es la validación del gasto, porque, como saben, desde que se solicita el reembolso tenemos unos plazos inmejorables del pago, pero desde que se solicita el reembolso a veces ha tardado menos de una semana. Tenemos unas medias espectaculares porque la autoridad de pago en Lisboa, una vez que tramitamos todo desde nuestra aplicación informática, desde el SIMAC a Lisboa, tarda poquísimo en llegar el dinero, pero el cuello de botella está en la validación previa de ese gasto que ustedes declaran. Y hemos hecho todo lo posible en la fase de programación con la Comisión Europea y ahora lo verán reflejado en el formulario. Hemos intentado adoptar sistemas que mejoren esos problemas. El problema del anticipo, ya hemos dicho, es totalmente inviable subir del 5% porque son los anticipos que anualmente la Comisión Europea ingresa en la cuenta única del programa. Hasta julio de 2016 habrá ingresado el 5% y, por lo tanto, es lo único que podemos, a su vez, dar a los que lo soliciten. En posteriores convocatorias, a lo mejor no podemos dar ni ese porcentaje, porque eso siempre depende de los flujos de la cuenta del programa y de los pagos que estemos haciendo. O sea, que dentro de todo podría ser peor, pero no lo podemos mejorar, es algo que no está en nuestras manos. Y ya les digo, los sistemas de costes simplificados ahora lo veremos y esperemos que eso mejore ese problema del programa. Buenos días. Una empresa pública con participación minoritaria privada puede ser beneficiaria en un proyecto del objetivo 1B. Yo creo que está claro, ¿no? Empresas públicas están como los beneficiarios potenciales del programa, ya están en el programa 2007-2013. Todas las empresas públicas son potenciales beneficiarias del FEDER en el programa MAC. Con independencia de que tenga participación privada. Si es una empresa pública, aunque sea de forma, digamos, jurídicamente sea privada, es una empresa pública. Es pública, pero que tiene socios públicos y socios privados. Si es una empresa pública, sí puede ser beneficiaria. Sí, pero si es pública, mayoritariamente no. Claro, si es pública. Es decir, más del 50% de aportación pública del presupuesto es una empresa pública, aunque tenga una participación privada.
Buenos días. Les hablo del Cabildo de Fuerteventura, del área de reserva de la biosfera. Y un comentario y una pregunta. Un comentario en el sentido muy positivo de que los beneficiarios o los jefes de fila de Canarias cobren en Canarias, o las empresas que estén aquí, y no tengan que ir primero al jefe y después repartirlo, porque eso crea una complicación, y en algunos proyectos de la etapa anterior, sobre todo con Madeira, y no por nada, sino por los problemas que tuvieron ellos, pues después la distribución se hizo muy complicada. Y la pregunta va en el sentido, si estos proyectos ahora con participación de terceros países, ¿es posible establecer así alguna sinergia con otros fondos de cooperación internacional en el mismo proyecto? O si va a haber alguna dificultad, como hay en otros fondos europeos que dicen que no podemos sumar fondos de diferentes programas. La primera pregunta yo pensé que había quedado claro, pero lo vuelvo a repetir porque tal vez no se captó bien la idea. Al final de la anterior ponencia sobre la convocatoria decíamos que una de las principales novedades era que los pagos ahora se van a hacer a cada beneficiario, no al beneficiario principal. Efectivamente ha habido muchísimos problemas, pero no solo con los jefes de fila de Madeira, también con los de Canarias, con todos. Los flujos financieros internacionales son lentos y en este sentido, para agilizarlo, vamos a seguir el ejemplo de otros programas que ya lo hacían y se van a realizar los pagos a cada beneficiario una vez tenga su gasto validado y la solicitud de reembolso realizada. Ya les digo que los detalles de quién hace qué ya los veremos con los que resulten aprobados, pero los pagos van a ser directos a los beneficiarios, lo cual se va a ahorrar costes y se va a simplificar bastante el problema financiero que estamos siempre en el secretariado, en la Secretaría Conjunta, resolviendo también problemas de que no ha llegado la transferencia a Madeira, que no la han hecho desde hace 6 meses, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tal vez es el momento, Ildefonso, de comentar el proyecto estratégico FED-FEDER. ¿Quieres tú...? Sí, yo entiendo que la pregunta quizás tiene dos partes o dos perspectivas. Una, no sé si lo he entendido bien, si lo que se está preguntando es si un proyecto, digamos, que sea aprobado en el marco de este programa puede a su vez tener financiación, por decir algo, del programa operativo regional. La respuesta me parece que es que no, evidentemente. Es decir, un proyecto digamos, tiene financiación de un solo programa, pero sí que hay otra parte, que es un poco lo que estábamos haciendo referencia. Nosotros en todo esto, desde hace muchos años, ¿no? Digamos que uno de los problemas de la cooperación con los terceros países es que al final, por mucho que estén en las estructuras de gestión del programa, no están en una auténtica posición de igualdad, en el sentido de que únicamente las regiones europeas son las que aportan fondos al programa, porque el programa está constituido exclusivamente de fondos FEDER. Lo que hace también que las entidades de terceros países ni puedan presentar proyectos como beneficiario principal, ni puedan ser ningún socio de tercer país beneficiario directo del FEDER. ¿Qué es lo que se lleva intentando desde hace mucho tiempo? Que la parte FEDER, por parte de los terceros países, se puedan complementar con fondos FED, que son los fondos europeos de desarrollo. Como sabes, son fondos que son extrapresupuestarios, digamos, a nivel europeo. Lo hemos estado intentando, con este tema llevamos no sé cuánto tiempo, pero 10, 15 años discutiendo con los terceros países, discutiendo con la Comisión Europea. La Comisión Europea en este periodo tenía una orientación muy fuerte y muy a favor y muy positiva sobre la posibilidad de financiar proyectos FED-FEDER. Hicieron incluso una guía que al final acabó siendo, frente a todo lo que prometía, pues una continuidad de los problemas y de la dinámica que ya conocíamos. Yo creo que Irene me corrige, pero creo que después de todo el tiempo que llevamos intentando en el programa 2007-2013, existe un único proyecto de todo el periodo que pudo tener contribución del FED y del FEDER, que es un proyecto con Cabo Verde, el único ejemplo que tenemos de buenas prácticas, pero evidentemente es lo que nos gustaría a todos, es decir, que los proyectos en los que participen terceros países tengan una parte FEDER y tengan una parte FED y estemos todos en condiciones de igualdad en todos los sentidos, ¿no?
Lo que sí va a haber en este programa es un proyecto que llamamos un proyecto estratégico, que va a ser dirigido o va a ser pilotado por la Dirección General de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, con los socios de todas las regiones y países participantes, Azores, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania, de dinamización del programa y sobre todo de búsqueda de posibilidades de proyectos FED-FEDER. Digamos, va a haber una dinamización constante, una puesta en común constante y una búsqueda constante de posibilidades de proyectos FED-FEDER, pero digamos que ahora mismo de entrada y de partida no es algo que esté ahora mismo contemplado, digamos contemplado o dibujado financieramente, etcétera, etcétera, pero llegado el caso eso vendría a su vez a engrosar, pues digamos, las posibilidades financieras del programa.